Bueno, entonces para lo que nos falta ver qué es equilibrio químico, aunque ya hemos visto las presentaciones, aunque ahí están los ejercicios, tenemos que tener ciertas, bueno, eh, tienen que ver cierto tipo de ejercicios como para ir entendiendo. Que tenemos, partimos de que el equilibrio químico nosotros lo vamos a aplicar hacia la determinación de pH en soluciones ácidas o básicas que tienen cierta constante de disociación. Decíamos nosotros que la disociación, cuando hacíamos balance de reacción, era la capacidad que tenía una molécula para separarse en los iones que la componían. ¿Sí? Bien, pues lo primero que debíamos saber nosotros es que una reacción del tipo A más B en la que se produce C más D, si la trabajamos con una flecha unidireccional, pues está diciendo que son reacciones que se dan de manera instantánea y que se dan de manera irreversible. Como por ejemplo, si yo cojo un pedazo de papel y lo quemo. Si cojo el pedazo de papel y lo quemo, la celulosa va a ser transformada finalmente en CO2 más agua. Pero jamás yo voy a poder utilizar el CO2 más agua para recuperar el papel. Esa es una reacción irreversible. Pero hay otro tipo de reacciones en las que sucede que yo puedo partir de A y B para formar C más D, y además de eso yo podría tomar C más D y devolverlos nuevamente a A y B. Eso se llaman reacciones reversibles, y las reacciones reversibles están dadas por una constante. Esas constantes me dicen de qué manera y a qué velocidad van a reaccionar estos reactivos para producir estos productos, y de qué manera estos productos nuevamente se pueden encontrar para producir esos reactivos. Bueno, todas las reacciones que son reversibles, que tenemos que tener claro que para que sean reversibles tienen que o bien sea tener estas dos flechas, o a su vez que me den constante de acidez o que me den constante de basicidad, si es un ácido o una base, o que me den constante del producto de solubilidad, KPS, cuando yo hablo de sustancias que son poco solubles, o cuando yo hablo de gases que se pueden transformar en gases pero en cantidades pequeñas, entonces son constantes de presión parcial también. Todas estas reacciones que están trabajadas con esta flechita de acá, pues yo las voy a tener que saber, yo voy a tener que saber que están dadas por un equilibrio químico. Ese equilibrio químico no es un equilibrio como el que nosotros pensamos en la cabeza de un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático, sino un equilibrio dinámico. ¿Qué es esto? Imaginémonos entonces nosotros un malabarista que está sobre una pelota, y mientras está sobre esa pelota, teniendo el equilibrio, está moviendo así 3 pinos de bolos de mano en mano. Están pasando muchas cosas al tiempo, pero si nosotros vemos esa pelota y la sumatoria de todo lo que está pasando sobre esa pelota, aunque se están moviendo, en ningún momento se están cayendo. Ese es el equilibrio que pasa en la química. Es un equilibrio en el que, otro símil que utilizo bastante, si tenemos una fiesta en la que hay muchos hombres, muchas mujeres, hay un punto en el equilibrio en esa fiesta en el que las mujeres y los hombres van a estar bailando, y de la misma manera va a haber una cantidad de personas que están sentadas, ¿sí? En algún momento esas personas que están sentadas se van a ir levantando paulatinamente, y a su vez los que están bailando se van a ir sentando. Se va a mantener constante ese número de personas que están en la pista bailando y las que están sentadas. Van cambiando entre ellos, pero siempre la sumatoria se va a mantener igual: los que están bailando, los que están sentados. Eso es lo que está pasando. Y cuando hay reacciones dinámicas, reacciones en las que hay un equilibrio, como el equilibrio químico, entonces siempre esa velocidad con la que se me da esa reacción pues va a estar dada por una constante, y esa constante del equilibrio va a ser igual a la multiplicación de los productos C por D multiplicación, digo, y si trabajamos corchetes es porque estoy trabajando concentraciones molares, sobre la concentración de los reactivos A por B. Y además de eso, cuando yo tuve que balancear mi reacción, pues aquí yo tuve que poner un alfa, un beta, un gamma y un delta, y esos numeritos que yo utilicé para balancear, pues voy a tener que utilizarlos acá para potenciar esas concentraciones molares. Entonces A va a estar elevado a la alfa, B a la beta, C a la gamma y D a la delta. Esas son las reacciones. Si yo estoy hablando de una reacción de constante solubilidad, solo voy a tener en cuenta
los reactivos que se transforman en productos o que se disocian. Si yo voy a tener en cuenta los ácidos, pues entonces solamente los que se disocian en hidrogeniones, si son bases en hidroxilos, y si son constantes del producto de presiones parciales, perdón, entonces yo voy a tener en cuenta solamente los gases, solo los que tienen la identidad que me va a interesar determinar en ese equilibrio. También decíamos nosotros la clase anterior cuando estábamos viendo ácidos y bases en el pH que teníamos que saber que el agua tenía una constante que era 1 por 10 a la 14. ¿Y esa constante de dónde se daba? Pues la constante del agua va a ser igual. Tengo que tener entendido yo que la reacción del agua es H2O que se disocia de manera reversible en hidrogeniones más OHs de los negativos. Entonces en este equilibrio yo tengo que saber que la constante de ese equilibrio va a ser igual al producto de los hidrogeniones por los hidroxilos, y todo esto por una concentración del agua. ¿Sí? Si estamos hablando de una constante de disociación, pues esto sería una constante de disociación, K sub D. Pero además de eso, el agua generalmente no, el agua siempre está en una concentración. La concentración del agua es como 5.55 si mal no recuerdo. Esa constante que siempre se da en el agua, pues como sé que la concentración es constante y la constante de disociación del agua es la misma, entonces al multiplicar la concentración del agua por la constante de disociación del agua, una constante por otra constante, me van a dar una constante nueva. A esa constante, así que voy a pasar a multiplicar la concentración de agua, y esa constante que me da el multiplicar esas dos es la misma que la constante, una constante A por una constante B me va a dar una constante C. Estas constantes al multiplicarlas me van a dar la constante de disociación del agua. Entonces, y si A es igual a B y si B es igual a C, A y C son lo mismo. Esto y esto en la igualdad es lo mismo, esto y esto en la igualdad es lo mismo. Esta constante del agua que tengo aquí es la que yo obtengo de 1 por 10 a la 14. Quiere decir que si yo conozco la constante y conozco alguna de estas concentraciones, pues voy a poder encontrar la otra en todas las soluciones acuosas. Esa viene siendo como tal la parte de la teoría de este tema. Es una teoría cortica, chiquita, realmente sencilla. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar por lo menos una base, la constante de basicidad va a ser igual. Tengo que conocer la reacción. Si no la conozco, pues la busco en internet o la busco en el libro que tenemos aquí para trabajar, o en algún lugar aparecerá la constante. Que tengo que saber que si estoy hablando de equilibrio químico, tienen que darme esas constantes o tendré que buscarlas. Si decimos que, qué sé yo, hablemos de una base, tengo aquí alguna base, tengo que tener etilamina, listo, la etilamina, decimos que la reacción es CH3, CH2, NH2, ¿sí? En compañía de agua, más agua, H2O, produce de manera reversible CH3, CH2, NH3 positivo más OH. ¿Sí? Y pues como ya sé que la reacción se da de esta manera, y además el agua en este caso, H2O, y en casi todos los casos cuando se disocia solamente va a ser un medio que está presente, pero que realmente no está afectando, aquí está produciendo o ayudando para la disociación de la etilamina. Esta reacción de acá pues va a tener una constante del equilibrio, y la constante, como es una base, va a ser constante de basicidad K sub B, y va a ser igual a la concentración de CH3, CH2, NH3 en concentración molar por la concentración de los OH. Todo eso sobre la concentración inicial del CH3, CH2, NH2. ¿Sí? Y me dicen a mí, la etilamina tiene una constante de 6.41 por 10 a la menos 4.
la constante de basicidad va a ser igual a 6.4 por 10 a la menos 4. Si bien hablo de un ácido, por lo menos el ácido acético, CH3, ¿qué era el ácido acético? ¿Era el que estábamos trabajando? ¿Cuál era el que íbamos a trabajar? ¿Dónde está el ácido acético? CH3, hagámoslo aquí más bien porque no lo tengo. El ácido acético, C1, 2, 3, C, O, H. Listo, CH3, C, O, H. Listo, esta molécula la estoy condensando de esta manera. Y esa molécula pues se va a disociar de manera reversible en hidrogeniones positivos más CH3COO negativo. Este es el ion acetato, este es el ion hidrogenión. Si yo coloco la semireacción de él, pues va a ser muy parecida a esta, pero es constante de acidez. La constante de acidez del ácido acético va a ser igual a la concentración del ion acetato, CH3COO menos, por la concentración de los hidrogeniones positivos, todo esto sobre la concentración del ácido acético, CH3COOH. Entonces, si yo necesito encontrar un pH de un ácido, pues voy a tener que despejar esta incógnita, los hidrogeniones. La constante de acidez del ácido acético es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. También en algún momento me servirá para los próximos ejercicios en los que voy a hacer resolución de este tipo de ejercicios. Bueno, si necesito encontrar los hidrogeniones, pues voy a tener que despejar esta H. Si necesito determinar el pOH de esta solución, pues voy a tener que buscar este. Si en este caso me preguntan el pH y esta molécula no tiene hidrogeniones y no tiene OHs, pues voy a tener que despejar la concentración de OHs después de que saque la concentración de OHs con la ecuación del agua, porque todas las soluciones se están dando en un medio acuoso. Pues entonces yo, utilizando la constante del agua, sabiendo que se disocia de esta manera, pues puedo encontrar a partir de los OHs y la constante del agua cuál va a ser la cantidad de hidrogeniones que hay presentes en esa solución, y con eso saco pH. ¿Listo? Vamos entonces con el siguiente video, y con eso el otro video pues van ustedes viendo como tal los ejercicios que se resuelven con equilibrio químico.